Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de Expediciones Paquimé. Miren, ahorita me encuentro aquí en el pueblo de Mata Ortiz y justo junto a un puente bastante famoso, el puente de Mata Ortiz. Ahí viene un auto, va a pasar. Vamos a hacer aquí para un ladito, que no me vayan a atropellar. Miren, este puente tiene mucha historia porque, como les acabo de comentar, pues aquí pasaba el ferrocarril noroeste de México. Y miren, aquí tiene una placa de los detalles del puente. Dice construido en Massillon. ¿Qué hubo? Construido en Massillon, Ohio, por la compañía que se llamaba así de Massillon Bridge and Structural Company. Disculpen por mi speak English, que es very terrible. Y bueno, pues este puente lo construyeron en Massillon, Ohio. De allá obviamente se lo trajeron en tren y yo creo que acá ya lo terminaron de armar. Ahí viene otro auto, lo hacemos para un ladito. Y nos volvemos a reincorporar otra vez. Y pues es uno de los últimos vestigios prácticamente que queda aquí de la vía del ferrocarril en el pueblo de Mata Ortiz. Aquí esta ruta, les platico un poquito de la historia. Esta ruta de ferrocarril, el proyecto era iniciar en Ciudad Juárez y de allí trazar la vía hacia Topolobampo. Y ¿qué huele? Ese era el plan original. Y la ruta se llamaba Río Grande, Sierra Madre y Pacífico. Y luego pues ya empiezan a construir ellos. Esa ruta la terminaron, o llegó más o menos hasta allí, hasta lo que ahorita viene siendo Nuevo Casas Grandes. Y después ocurrieron allí pues cambios con la administración de la empresa. Se le pasaron la empresa a un empresario que era el dueño de la mina de Cananea, que se llamaba William Green, y él visualizó ya no pasar la ruta por la Sierra Madre, sino rodear la Sierra Madre, porque era pues complicado pasar por la sierra. Había que construir muchos puentes, había que hacer túneles, y él decide bordear la sierra por el lado este, seguir más o menos la ruta que iría por Buenaventura, por Galeana, y salir pues más o menos a la altura de Santo Tomás. Y bueno, pues ocurrió la huelga de la mina de Cananea en 1906, si mal no recuerdo. Y entonces pues ya tiene problemas con la operación, con los recursos, y le pasa la empresa a otro empresario que se llamaba Fred Stark Pearson. Y finalmente él es quien termina la ruta y ya es el que construye pues la ruta por donde actualmente va. Es el que llega al ferrocarril aquí a donde actualmente es el pueblo de Juan Mata Ortiz, que este pueblo se llamaba Estación Pearson, precisamente pues en honor de este empresario Fred Stark Pearson. Él murió en 1914, iba en un barco en el Lusitania, y pues desafortunadamente este barco fue atacado, recibió un torpedo y pues fue hundido, y allí falleció pues este empresario Fred Stark Pearson en 1914. Pearson pues fue el que construyó también aquí en la estación Pearson un aserradero muy grande, y pues fue el que construyó también ya los túneles de ferrocarril que actualmente pues están hacia el sur de Mata Ortiz. En total son 13 túneles. Él construyó 11 túneles y ahorita son 13, 2 se hicieron ya en los años 60. En los años 60, ya con que lo había nacionalizado México, allí se construyeron otros 2 túneles prácticamente junto al túnel de Cumbres, que es una historia muy interesante, y en alguna oportunidad me daré la vuelta para allá y les platico allí más a detalle la historia del túnel de Cumbre, un túnel que fue pues siniestrado. Allí chocaron 2 trenes en la Revolución Mexicana. Los revolucionarios hicieron que chocaran estos trenes, y es una historia muy interesante.
Ahí junto a este lugar se construyó el único zigzag ferroviario de México, el único construido en toda la historia hasta este momento, zigzag o switchback ferroviario o ferrocarrilero. Y es muy interesante esa historia. Y pues este ferrocarril, ya cuando lo tiene Fred Stark Pearson, le cambió el nombre y ahora se llamaba Ferrocarril Noroeste de México. Este ferrocarril pues estuvo en operación más o menos desde 1911, que es cuando terminaron los túneles de tren y que ya se podía circular pues de aquí de la estación Pearson hasta Ciudad Madera y hasta lo que actualmente viene siendo La Junta en el municipio de Guerrero, aquí en el estado de Chihuahua. Allí La Junta se considera que se le denomina así porque ahí se juntaban dos vías de ferrocarril, el Kansas City, México y Oriente, y el ferrocarril Noroeste de México. Y en 1925 se le cambia el nombre aquí a la estación Pearson y es cuando se le pone el nombre de Juan Mata Ortiz. En esa época, ya prácticamente post-revolucionaria, empieza a haber pues un auge por ser como muy nacionalistas, el México post-revolucionario. Y entonces a muchos pueblos que tenían nombres de religiosos o nombres estadounidenses de personajes o nombres en inglés simplemente, pues se les empezaron a cambiar por revolucionarios o por héroes mexicanos o por algún personaje sobre todo de la vida nacional. Y entonces aquí se le cambia el nombre de Pearson, estación Pearson, por el pueblo de Juan Mata Ortiz. Juan Mata Ortiz, visto pues desde el lado mexicano, era un héroe, una persona originaria de Galeana, que él había defendido a los mexicanos de las depredaciones, de los ataques de la gente indígena, de la cultura Ne, o más conocidos como apaches. Los apaches pues andaban aquí en esta región del noroeste del estado de Chihuahua y cada vez que había algún suceso con ellos, de que habían asaltado alguna caravana o un ataque en algún rancho o un robo de caballos, de vacas, algún tipo de situación de esas, pues Juan Mata Ortiz junto con un grupo de personas de ahí del pueblo de Galeana que se hacían denominar como los rifleros de Galeana. Ellos acompañaban a Juan Mata Ortiz y perseguían a los apaches. Entonces, pues visto desde el lado mexicano, Juan Mata Ortiz era un héroe, era una persona que defendió a los pueblos, que defendió pues a los mexicanos, a los rancheros, a la gente pues en general de la sociedad contra estas depredaciones que hacían los apaches. Obviamente, pues visto desde el lado contrario, desde el lado indígena, pues Juan Mata Ortiz era prácticamente un ogro, una persona no grata y en la actualidad pues incluso mucha gente lo ve como un genocida. A mí en lo personal pues yo creo que eran momentos históricos, momentos que hay que pues analizarlos en su época sin tratar de pues sí como de sacar conclusiones con nuestra vida actual. Eran otros tiempos. Y pues bueno, fue lo que les tocó vivir desafortunadamente esas guerras. De ambos lados hubo muchos excesos, tanto del lado indígena como del lado mexicano. Ambos cometieron atrocidades, la verdad, muy muy feas. Y bueno, pues esa es un poquito de la historia, porque este pueblo se llama Juan Mata Ortiz. Actualmente aquí el pueblo de Juan Mata Ortiz pues es famoso no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial por la estupenda cerámica que se elabora aquí, la cerámica de estilo Mata Ortiz, una cerámica que se elabora con barro, piezas muy hermosas y hay piezas de todo tipo, hay piezas que pues andan alrededor de unos 150, 200 pesos más o menos, pero también hay otras que llegan a superar los 200,000, 300,000 pesos, piezas que son prácticamente obras de arte. Antes de despedirme, permítanme también comentarles que este puente es el que pasaba o el que se utilizaba para cruzar un río, el río Palangana. Se me estaba pasando ese dato muy importante.
Miren, este es el río Palanganas, un río que nace en la Sierra Madre Occidental. Todos aquellos cerros que se ven hacia el fondo, aquellas montañas, es la Sierra Madre Occidental. Y de allí, de esa sierra, ahorita hay un poquito de nieve, nace el río Palanganas. El río Palanganas se forma de otros dos ríos, el río San Miguel y el río Chico. El río San Miguel viene más o menos de Zaragoza y el río Chico pues ese nace un poquito más hacia acá, hacia el norte. Y se juntan ambos ríos allí muy cerca de un pueblo que se llama Palanganas y a partir de allí se llama ya río Palanganas. Aquí en esta zona lo que estamos viendo pues es un bosque de galera, un bosque en donde predominan árboles como el álamo, el saus, uno que le llamamos aliso, generalmente estos árboles son caducifolios, tiran la hoja en invierno y ahorita que es marzo, que está iniciando ya la primavera, pues estos árboles están otra vez volviendo a retoñar. Aquí los vemos con un poquito de hojas, están iniciando con su periodo de recobrar vida. Están vivos, están dormiditos nada más, pero ahorita ya están despertando de este letargo invernal. Y pues miren, esto es parte de la belleza del río Palanganas. Vean qué bonito este río. Trae poquita agua ahorita, pues es época. El año pasado casi no llovió y marzo pues son meses que no llueve casi. Entonces los ríos traen muy poquita agua. Sin embargo, este río pues siempre, por lo menos hasta aquí, hasta esta zona, siempre trae agua. Este río se junta con otro río que es el que pasa por la colonia Juárez, que se llama río Piedras Verdes, y con la unión de ambos ríos, río Piedras Verdes más río Palanganas, forman el río Casas Grandes. Esto muy cerca del pueblo de San Diego, allí donde estaba la hacienda de San Diego, que espero pronto darme una vuelta allí por esa hacienda y platicarles un poquito de la historia y de los detalles de esa bonita hacienda de la época del Porfiriato. Pues ahora sí me despido, que tengan un excelente día. Recuerden visitarnos aquí en el pueblo mágico de Casas Grandes, visiten nuestras tierras, el estado de Chihuahua, visiten México, visiten Casas Grandes, el pueblo de Mata Ortiz, llévense un bonito recuerdo, una artesanía, alguna obra de arte. Y si no, por lo menos llévense una bonita historia, vengan a conocer esta región que tenemos mucha historia, mucha cultura y mucho que mostrarles. Los esperamos. Que tengan un excelente día. Hasta luego.